esta semana, y es acerca de la obediencia. Y le titulé el tema Un llamado a la obediencia, o somos llamados a obedecer a nuestro Rey. ¿Por qué será que a Dios se le ocurre hablarnos de obediencia? Primeramente, a mí me habló de obediencia. Yo tengo que ser obediente, pero ¿a qué voy a ser obediente? Si nosotros tenemos en nuestra mente, yo soy cristiano y obedezco. Sin embargo, existen 613 mandamientos o ordenanzas o regulaciones en la Escritura, y no las conocemos. No las conocemos todas. Yo me he tomado el tiempo, no he estudiado los 613, pero me puse como un challenge, un reto este año, estudiar los 613 mandamientos. Ahora, sé que eso va a ser un reto totalmente. Sin embargo, a pesar de que sea un reto, yo estoy interesado en saber cuáles mandamientos me corresponde guardar y cuáles mandamientos me son imposibles guardar. Porque yo creo que Jesús, su nombre hebreo Yeshua, estaba hablando verdad cuando él dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y en repetidas ocasiones él dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces yo creo que es un llamado muy especial que el Eterno nos está haciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 12, verso 32. En el ministerio en el cual yo estudio, nosotros estudiamos todos los años los primeros 5 libros de la Biblia, por porciones. Y la semana pasada nos tocó estudiar esta porción. La razón que lo hacemos porque lo que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios es el corazón o es la base, son los cimientos de toda la Biblia. No hay ni siquiera un solo mandamiento que no haya sido ordenado en los primeros 5 libros. De ahí en adelante, todos los mandamientos que se han dado es solamente citando los mandamientos existentes o haciendo un comentario al respecto. Yo no sé si ustedes recuerdan que en una ocasión Jesús dijo, yo les doy un nuevo mandamiento. ¿Han leído eso? Un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Resulta que cuando nosotros le hacemos exégesis a ese versículo, ¿sabe lo que es exégesis? Es un rastreo por toda la Escritura hasta la primera vez que se dio la misma cita. Resulta que lo encontramos en Levítico capítulo 18. Encontramos esa cita. Entonces, ¿por qué razón es que nos dice que tenemos un nuevo mandamiento? Y el mismo Juan, pero en la primera carta, capítulo 2, verso 7, dice que no hay ni siquiera ningún mandamiento nuevo. Todos los mandamientos que se están citando son los mandamientos que existen desde la antigüedad. Entonces, yo estoy interesado en saber qué mandamiento me corresponde guardar. Deuteronomio capítulo 12, verso 32. 12:32. Dice: guarda y pon por obra todo lo que yo te ordeno, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Guarda todo lo que yo te he ordenado, ni le añadas ni le quites. ¿Se recuerda en Apocalipsis que a Juan hizo la misma cita? Maldito todo aquel que le quite y maldito todo aquel que le ponga. Simplemente él estaba citando Deuteronomio capítulo 4. Deja ver si lo tengo aquí. Sí, capítulo 4, verso 2, que dice: no añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitarán nada de él,
sino que guardarán el mandamiento de Yahweh su Dios, el cual yo les ordeno. Miramos que una y otra vez nos dice la Escritura que no añadamos, sino que obedezcamos. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, pero esos eran para los israelitas. Déjenme les digo que si nos quedamos en esa posición y nosotros nos quedamos desconectados de Israel, nosotros no tenemos ninguna promesa. Incluso el nuevo pacto, según Jeremías 31:31, dice que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso es importante saber qué papel juega Judá y qué papel juega Israel. Los testigos de Jehová dicen que la profecía de Ezequiel capítulo 37, la de los dos palos, los dos árboles, los dos olivos también se conoce, se cumplió en el regreso de Judá, cuando Judá regresa de Babilonia. Después de la cautividad, cuando tenemos la historia de Daniel, cuando ellos estaban cautivos. Pero resulta que miramos que Santiago le escribe a las 12 tribus de Israel que están dispersas. Miramos que Pedro, la primera carta de Pedro 1:1, dice que le escribe también a los expatriados. Y si buscamos los expatriados, solamente los únicos expatriados es Israel. Son los que están expatriados por todas las 4 esquinas de la tierra. Dele vuelta a su Biblia ahí mismo en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, verso 1 y 2 dice: ustedes son hijos de Yahweh su Dios. No se tatuarán ni se harán sajaduras en su frente por causa de un muerto, porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Dios, y Yahweh tu Dios te eligió para que le seas un pueblo amado más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice, ustedes son hijos de Yud-Hei Vav-Hei. Ustedes son hijos del Dios de los cielos y de la tierra. Ustedes no se tatuarán en honor a un muerto. ¿Han visto esas personas que se tatúan el nombre de su madre, de su abuela, de su tío, de su hijo que se muere? Bueno, este mandamiento es que no podemos tatuarnos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 11, verso 17. Dice que nosotros somos conectados en el lugar que se rompieron las ramas del olivo. Esas ramas y ese olivo nos dice Jeremías 11, 16, que ese olivo verde, frondoso, hermoso, de buen parecer, de buen fruto, es Israel. Pero ¿cuándo se le quebraron esas ramas? Esas ramas se le quebraron en el primer libro de Reyes, capítulo 11, cuando por la desobediencia, por la idolatría de Salomón. ¿Se recuerda de Salomón que terminó muriendo postrado delante de la diosa Istar? De los dioses ajenos. A causa de esa idolatría se separó Israel, se hicieron dos pueblos. Ahí fue donde se hicieron las dos ramas, los dos olivos. En Romanos capítulo 11 nos dice que somos cortados del olivo que está silvestre y somos conectados en el olivo que está verde, que la rica savia es el Mesías. La rica savia que sustenta al olivo. El olivo es el pueblo de Dios y nosotros somos conectados juntamente con ese pueblo. Somos uno con ese pueblo. En Efesios capítulo 2 dice que ya la separación que no nos dejaba ser uno fue derribada. Fue tumbada esa separación. Ahora nosotros podemos ser uno solo. Por medio de la sangre del Mesías, de Cristo, de Jesús, de Yeshua, es que la separación que no nos dejaba ser un solo pueblo fue derribada. Ahora podemos ser un solo pueblo. Y en Gálatas capítulo 3,
del verso 25 en adelante, pero especialmente el 29, dice que si nosotros estamos en Yeshua, en Cristo, nosotros somos el linaje de Abraham. Nosotros somos parte de ese linaje, del cual está hablando aquí Deuteronomio capítulo 14, verso 1, que dice: ustedes son hijos de Yahweh su Dios. Ustedes son hijos de Yahweh su Dios, del que hizo los cielos y la tierra. Entonces nos empieza a dar instrucciones. Que no nos hagamos ajaduras, no nos rapemos. Es más, ni el pelo nos podemos cortar en honor a alguien que ya se murió. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen: oh, mi abuelita me está mirando desde allá de los cielos. Déjeme le digo que cuando nosotros empezamos a hablar con la abuelita que ya se fue hace 1, 2 o 3 años, eso se llama hablar con los muertos. Así es. Idolatría. Como hijos de Dios no podemos hacer esas cosas, porque eso es detestable delante de Dios. Eso es idolatría, espiritismo. Por eso es importante conocer lo que nuestro Rey nos manda hacer. Cuando hablamos acerca de la obediencia, cuando hablamos del concepto de obediencia, estamos hablando de un arrepentimiento. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando del concepto arrepentimiento. Primero, la palabra arrepentimiento viene de la palabra hebrea teshuvah. El concepto de la palabra teshuvah es un concepto de retorno. No es meramente que vamos a decir, no significa que la persona cometió idolatría o algo. No, significa, y ahorita vamos a leer el verso, pararte, analizar dónde estás parado y retornar hacia lo correcto. En este caso, retornar hacia guardar los mandamientos, los preceptos del Eterno. La palabra arrepentimiento es teshuvah. El teshuvah es un concepto de retorno, dar una vuelta de 300 totalmente. El diseño original, retornar al diseño original. Eso es lo que es teshuvah. No es que, me arrepiento y lo siento en mi corazón. Eso es remordimiento, porque después terminamos haciendo lo mismo. El ejemplo que tenemos está en Jeremías capítulo 6, verso 16, que dice: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas. Lo primero que eso yo le he llamado hacer una auditoría. ¿Alguien ha hecho una auditoría en su vida cristiana, por decir así? Su vida espiritual. Yo todo el tiempo estoy, Señor, estoy falto, necesito aprender más. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad. Párate firme y mira, analiza y pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Primero pararte, analizar, preguntar si no lo sabes, indagar, hacer una investigación. ¿Cuál es el buen camino? Y después de que ya sabes cuál es el buen camino, andad por él. Y dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuándo? Cuando me pare y analice dónde yo estoy parado y empiezo a hacer una auditoría en mi vida. Eso es lo que es hacer teshuvah. Pararte y mirar, analizarte. De hecho, cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu parentela, en el hebreo le está diciendo: sal y conócete a ti mismo. ¿Pero qué tiene eso que ver? Lo que Dios le está diciendo a Abraham: sal de donde tú estás y conócete quién eres tú con el Dios que tú tienes. Conócete qué tan obediente tú eres.
Y todos somos llamados a salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos con la realidad. Todos somos llamados. En este caso de Jeremías, capítulo 6, 16, se les dice que se arrepientan, que se paren en los caminos y pregunten cuáles son las sendas antiguas y que anden por ellas. Pero en este caso dijeron, no andaremos, que es el caso de muchas personas, que dice, mas dijeron, no andaremos. Este es el mismo pasaje o la referencia que está haciendo Pedro en Hechos capítulo 2, verso 37 en adelante, cuando él da el discurso después de que 3,000 judíos reciben la llenura de la presencia de Dios, porque en el día de Pentecostés no había gentiles, todos eran judíos, los 3,000 que están ahí, y ahí mismo lo dice, que eran judíos, que venían de Grecia, venían de Roma, venían de Capadocia, venían de todas, de Bitinia, de diferentes partes. Venían judíos y venían prosélitos. Lo que ellos estaban haciendo era guardando la fiesta que en hebreo se conoce como Shavuot, que nosotros la conocemos como Pentecostés. Por eso dice en Hechos capítulo 2 que cuando se cumplieron los días de la fiesta de Pentecostés, ¿cuáles días? Cuando viene la festividad de lo que nosotros conocemos como Pascua, en inglés Passover, viene la Pascua, que fue cuando Cristo fue crucificado como el Cordero Pascual. Y ese mismo día está entrando la fiesta de Matzah. ¿Conocen las tortillas de harina? Matzah, algo así. Esas tortillas de harina es el matzah que sacaron de Egipto cuando venían los israelitas, pero por la persecución española en América, especialmente en México, la tortilla la tuvieron que hacer, o el matzah tuvieron que hacerlo como algo cotidiano, algo natural, para cuando llegara la festividad no tuvieran que ser perseguidos, sino que estaban usando algo que se usaba. Bueno, el Mesías es crucificado, es muerto como el Cordero de Pascua, es sepultado como el pan sin levadura, porque también se conoce matzah como pan sin levadura. Y 3 días después viene la fiesta de las espigas mecidas, también se conoce como los primeros frutos, que es cuando Él resucita. Y después del primer día de reposo, que estamos hablando 3 días después, es cuando se empiezan a contar 50 días. Todos los que estudiamos raíces hebreas, cuando llegamos a esa festividad empezamos a contar, y todos los días hacemos declaraciones de las Escrituras y estamos contando, porque es un mandamiento contar los días hasta llegar el día de Pentecostés, que son 50 días. En el día 59 nos preparamos, porque al terminar el día 59 es que entramos en el día 50 y ese día hacemos la celebración. Entonces, a los 40 días del conteo fue cuando el Mesías ascendió al cielo. Y 10 días después es cuando desciende el Espíritu de Santidad. En hebreo, Ruach HaKodesh, que significa Espíritu de Santidad, lo que nosotros conocemos como Espíritu Santo. Y viene el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo para darle las fuerzas y asimismo concretar que está cumplido lo que se dijo en Jeremías capítulo 31 y lo que se dijo en Ezequiel capítulo 36 acerca de que viene un espíritu nuevo y ese espíritu nos llevará a guardar los mandamientos de Dios. Dios mismo vendrá y nos hará que obedezcamos los mandamientos. Por eso yo creo que una persona que se rehúsa a guardar los mandamientos de Dios, yo creo que no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo que hace es llevarnos a obedecer a Dios, y ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Bendito es su nombre para siempre. Entonces miramos que para poder caminar en obediencia primero tenemos que hacer un análisis en nuestra vida, mirar dónde es que estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer.
retornar al diseño original, que ese es a lo que siempre hemos sido llamados. Después surge una pregunta: ¿de qué me tengo yo que arrepentir o qué es lo que tengo que hacer? Teshuvah, retorno. Como cristianos surge esa pregunta muy seguido, yo siempre me la hago. Primero debemos entender qué es pecado. ¿Alguien sabe lo que es la definición de la palabra pecado? Yo tengo en el podcast un estudio, no está completo porque lo pensé hacer en 2 partes, porque solamente me da 45 minutos si lo hago en vivo. Sin embargo, si lo grabo primero y después lo subo podcast, puedo subir 50, a veces 80 minutos, me da la oportunidad. Las últimas 2 prédicas ya están en podcast. ¿Alguien sabe qué significa la palabra pecado? ¿Qué significa? Hacer cosas que el Señor, que están fuera de los mandamientos del Señor, desobediencia al Señor. Exactamente. Mire, la definición perfecta en el Nuevo Testamento la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos ahí. Quiero que todos lo leamos. ¿Juan? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Alguien lo quiere leer? Este es el rey de toda la Biblia, este versículo, para definir lo que pecado es. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. No dice una ley, dice la ley. ¿De cuál ley estamos hablando? Dios solamente tiene una sola ley, la cual entre el 321 y el 325 nos la quitó el sistema romano católico. Nos quitaron esta ley y nos dijeron que no tenemos que guardar ningún mandamiento. Estoy de acuerdo que para ser salvos no ocupamos guardar mandamientos. Pero Efesios capítulo 2, verso 10 dice que nosotros debemos de andar en los mandamientos o en los estatutos que están de antemano preparados para nosotros. Los que estuvieron en el monte Sinaí, ahí fue que se prepararon todos los mandamientos que nosotros tenemos que dar. ¿Cuál es la definición de la palabra santidad o santo? Apartado. La palabra santificación, ser apartados continuamente. ¿Cómo yo voy a ser apartado si no conozco de qué me tengo que apartar? Ahí cuando dice, todo aquel que comete pecado infringe o viola también la ley. La palabra ley es Torah. ¿Alguien sabe lo que Torah es? La palabra Torah, bueno, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. En toda, si hacemos un rastreo nomás de lo que ley es, excepto en Romanos y Gálatas, que Romanos habla en más de 7 leyes. Gálatas habla por lo menos de 2 o 3 leyes diferentes. Habla de la maldición de la ley. ¿Alguien sabe lo que es la maldición de la ley? ¿Qué es la maldición de la ley? No sé si lo he hablado aquí. La maldición de la ley es que rompiste el mandamiento y cayó la consecuencia sobre nosotros. ¿Qué dice Romanos 3, 23? Romanos 3, 23. Dice que no hay ni siquiera una sola persona buena, porque todos hemos pecado, es decir, todos hemos roto los mandamientos de Dios. Todos. Y Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Es decir,
por haber quebrantado los mandamientos de Dios, lo único que nos corresponde es la muerte. Sin embargo, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, tenemos el perdón de pecados, y ese mismo verso lo dice, y tenemos como recompensa la vida eterna. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque hemos transgredido los mandamientos de Dios, y la palabra de Dios dice que debemos de morir. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30. Los 3 capítulos hablan de eso. Hablan acerca de la restauración también. Si tú te arrepientes en cualquier lugar que te encuentres, yo te voy a restaurar y te voy a traer de regreso a tu pueblo, lo que dice. Entonces, la transgresión a la ley de Dios, eso es lo que nosotros conocemos como pecado. Por ejemplo, como cristianos hemos restaurado los primeros 2 mandamientos. ¿Quién sabe lo que son los primeros 2 mandamientos de los 10? ¿Alguien sabe? Éxodo capítulo 20, verso 1 al 6. Hemos restaurado 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, verso 1 dice: y habló Dios todas estas palabras. Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, en hebreo son 10 palabras de vida eterna. Las 10 palabras de vida eterna, así se le conoce. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero Dios pone su firma y su sello. Yo te saqué, yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito. Esa es la traducción correcta, visito, porque hay uno que dice castigo, y si usamos la palabra castigo está contradiciendo la misma escritura, porque dice que Dios no castigará al Hijo por el pecado del Padre, ni castigará al Padre por el pecado del Hijo. Entonces dice: fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, es decir, los que me desobedecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese verso 6 fue el que Jesús citó en Juan capítulo 14, verso 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Cuando hablamos acerca de que Dios visita la maldad o la desobediencia hasta la 3ª y la 5ª generación, cuando nosotros hacemos algo que deshonra a Dios, voy a poner de ejemplo un divorcio. Un divorcio viene y visita a nuestros hijos. Nuestro trabajo como hijos de Dios es preparar a nuestros hijos para que no caigan en la misma trampa que nosotros caímos, porque va a venir la visitación. Entonces nuestro trabajo para cancelar eso es enseñarle a nuestros hijos a guardar los mandamientos de Dios, porque si nosotros vivimos en obediencia a Dios, se activa lo que dice el Salmo 91: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se recuerdan que una vez traje, no sé si me lo puse, un talit? ¿Saben lo que es un talit? Un manto de oración. Uno que se pone aquí en los hombros. Muchos se lo ponen en la cabeza. Es un manto de oración. Cuando habla que el que habita bajo el abrigo, lo que está diciendo en hebreo es el que habita bajo el talit. El talit representa la presencia de Dios. Que esto es lo que trae en cada una de las esquinas. Lo uso porque es un mandamiento, y a mí Dios me mandó guardar mandamientos. Entonces, la maldad visita
hasta la tercera y la cuarta y la quinta generación. Sin embargo, es decisión personal si nosotros dejamos que esa maldición entre o si nosotros la rechazamos, porque siempre va a venir la visitación, siempre va a venir la visitación. Pero si nosotros caminamos en obediencia al Rey del Universo, Él nos cubre y Él nos deja que la maldición nos alcance. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios? Que cuando viene la maldición a querernos tocar, esa maldición pega a nosotros transformada en bendición. ¿Qué fue lo que dijo Rav Shaul, el apóstol Pablo? Que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien. A los que hemos sido llamados de acuerdo a su llamamiento. El que hemos sido llamados de acuerdo a ese llamamiento. Dice, pero se nos ha olvidado, como cristianos hemos restaurado los primeros 2 mandamientos, son 10, pero se nos ha olvidado el 4º mandamiento por muchas razones. Sin embargo, no lo estamos guardando, al igual que los mandamientos de las santas convocaciones. ¿Alguien sabe cuáles son las santas convocaciones? Levítico capítulo 23 habla de las santas convocaciones. Vamos a ver si tenemos tiempo para tocarlo. No sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos unos 10 minutos. ¿Me aguantan 10 minutos? Que si me aguantan me meto hasta toda la noche, pero no se creen. Entonces, hemos olvidado el 4º mandamiento. ¿Saben? ¿Alguien sabe cuál es el 4º mandamiento? ¿Alguien sabe cuál es el 4º mandamiento? Bueno, vamos a mirarlo. El 4º mandamiento lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, del verso 8 al 11. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el 4º mandamiento, que nos lo han quitado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora, individualmente, si lo guardamos o no lo guardamos, ese es un mandamiento. Dice, mas el 7º día es reposo para Yahweh tu Dios. ¿Para quién es reposo? Es un reposo para Él. Nosotros debemos de guardar ese mandamiento porque es para Él que lo estamos guardando. No es para el hombre. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Hasta de los animales se acordó. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Se acordó de nuestros siervos. No tenemos siervos. Bueno, yo no tengo empleados. Pero se acordó de los siervos, de los que somos empleados, de los animales. Dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día 7º y reposó y lo santificó. ¿Dónde encontramos esa escena? En la creación. Génesis capítulo 2, ahí encontramos esa escena. Hay bendiciones si nosotros lo hacemos, si guardamos ese mandamiento. Por ejemplo, un hombre nuevo. ¿Se han escuchado que recibiremos un hombre nuevo en una piedrecita blanca? Esa promesa está en Isaías capítulo 56 del verso 1 al 8. No tiene que creer lo que yo estoy predicando, investíguelo. Isaías 56:1 dice, así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado, verdaderamente feliz o gozoso el hombre que hace esto. Bienaventurado, verdaderamente feliz, prosperado será el hombre que hace esto. ¿Qué es esto? Y el Hijo de Hombre que lo abraza. ¿Qué es lo que abraza? ¿Y qué es de lo que es bienaventurado?
que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado el que hace eso. Guarda el día de reposo y no hace mal con su mano. Y el extranjero, ahí la palabra es gentil o de las naciones. Y el extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Está hablando del extranjero. No diga, Dios me apartará de su pueblo, será un pueblo diferente. Eso es lo que nos han hecho creer por 1800 años, que somos un pueblo diferente. Nosotros no somos un pueblo diferente, nosotros somos el pueblo que está regresando a la restauración, que estamos siendo restaurados. He aquí, yo soy árbol seco. Y el extranjero que guarde, el extranjero que siga a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? ¿Saben lo que es un eunuco? Una persona que no puede tener descendencia, un varón especialmente, que lo hacían eunuco, lo castraban cuando el rey lo iba a poner para cuidar a sus princesas. Y aquí yo soy árbol seco. Diga, eso es lo que no diga el tal hombre. Yo soy un árbol seco. Porque así dice Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo. Primero nos dijo en singular y ahora nos está diciendo en plural. ¿Qué significa eso? Cuando habla de día de reposo está hablando del día semanal, y cuando está hablando de días de reposo está hablando de los tiempos señalados, que empezaron en Génesis capítulo 1 verso 14 en la palabra que dice estaciones. La palabra estaciones no es verano, invierno, otoño, sino la palabra viene una palabra hebrea moedim, que es la misma palabra que se usa como fiesta en Levítico capítulo 23, que son tiempos señalados, son tiempos de reunión, son tiempos de congregación. Eso se conoce como los tiempos señalados. Bueno, y escoja lo que yo quiero, que guarde mis días de reposo y escoja lo que yo quiero. Eso Dios está hablando. Y abrace mi pacto. ¿Cuál pacto? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Ahí está hablando de un lugar especial. Y les daré también un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Es decir, les daré un nombre eterno que nunca va a tener final. Usted puede, si no quiere creer esto, está bien. Yo solamente estoy compartiendo lo que Dios puso en mi corazón. Yo creo que Apocalipsis capítulo 2, verso 17, está haciendo referencia a esta profecía del nombre nuevo, que dice, Apocalipsis 2:17, que dice, el que tenga oídos, entienda. Eso es lo que dice la Biblia Peshita. El que tiene oídos, oiga. Creo que es lo que dice la Reina Valera. El que tiene oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, a las congregaciones. Al vencedor. ¿El vencedor de qué? Le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino solamente el que la recibe. Yo creo que esa es parte de la promesa, el nombre nuevo, el cual está citando Isaías, porque te decimos para el gentil, para aquel que no es parte del pueblo israelita, que nos diga Dios me separará de su pueblo, porque somos un solo pueblo con él. Regresamos a Isaías 56:6, dice, y los hijos de los extranjeros que siguen a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yud-Hei-Vah-Hei. Yud-Hei-Vah-Hei es la manera hebrea de decir el nombre de Yahweh o Jehová, que el nombre de Jehová, la J no existía hasta alrededor del siglo XVIII, y lo puede investigar. Y que ame el nombre de Yahweh. Tampoco estoy diciendo que comete pecados en el nombre, no, para nada. Somos libres de mencionarlo.
y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi monte santo. Lo que nosotros conocemos la restauración. Nos traerá a su monte santo. ¿Cómo nos va a traer? Nosotros lo conocemos como arrebatamiento. Nos va a traer a su monte santo. Y yo les llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Eso se dio eso. Está hablando en tiempo presente, el que guarde estos mandamientos, el día de reposo, y el que ame el nombre de Dios para no profanarlo y ser su siervo. Esos son los que van a ser sacados entre las naciones y traídos al monte santo, a la casa de oración. Sus holocaustos y sus ofrendas serán aceptas sobre mi altar, porque mi casa será llamada en tiempo futuro. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos o todas las naciones. Eso todavía no ocurre. Esto es después de lo que nosotros le conocemos como arrebatamiento. Y cuando habla de los holocaustos y de los sacrificios, se está refiriendo que Él aceptará sentarse a la mesa con nosotros. ¿Qué dice en Apocalipsis? Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. ¿Sí o no? Está en la puerta tocando, y si nosotros le abrimos, Él entra. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus escogidos. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Juntaré a todos los que han sido escogidos. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido escogidos. ¿Sabe el concepto de ser escogidos? Cuando usted va al supermercado, más un ejemplo así básico, y usted va a agarrar una libra de tomates, usted agarra los primeros que encuentra. Siempre andamos buscando, y si es preciso le buscamos hasta abajo y sacamos de uno por uno hasta completar el puño que nosotros necesitamos. Así es que nuestro rey nos ha escogido a nosotros. ¿Cuántas personas no había a su alrededor? ¿Por qué le llamó a usted? ¿Por qué a Dios se le ocurrió llamarme a mí? Esa es una pregunta que yo constantemente le he hecho a Dios. Bueno, ya no se la he hecho, pero sí se la hice muchas veces. ¿Por qué a ti se te ocurrió, Señor, llamarme a mí? ¿Qué tengo yo de especial? Especialmente para predicar este mensaje de regresar al diseño original de Dios. Regresar a los mandamientos. A mí cuando Dios me llamó, fue un día en la noche, yo estaba dormido, decepcionado totalmente. Y dije, ¿sabes qué, Señor? No quiero saber nada del cristianismo. Pura división, puro pleito, mirad. Y me visitó a la medianoche. Tienes que regresar a la raíz de tu fe, fue la voz que yo escuché en ese sueño. Y tienes que empezar guardando mis días santos. Espérate, Señor, que el día de reposo no es para mí. Y me dio Isaías 56, 1 al 8. ¿Cómo que no es para ti? Que dice que para el extranjero que guarde sus días de reposo, Él le tiene un nombre nuevo, mejor que si fuera hijo legítimo. No está diciendo que se va a perder a alguien que no lo guarde. Dice que va a recibir un nombre nuevo y va a tener un lugar especial en su casa de oración. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? En todas las prédicas cito ese pasaje. En todas mis prédicas. Mateo 5:17. No piensen que yo vine a abolir ni la Torá ni los profetas, yo vine a cumplirlos. No pasará ni siquiera una tilde ni una yod, una jota, como nosotros le conocemos. Sí. De la ley hasta que se cumpla, hasta que pasen ambos, el cielo y la tierra, y todavía no pasan. Y el verso 19 dice que todo aquel que no obedezca el pequeño, más pequeñito de los mandamientos, y así se le enseña a otros a no guardarlos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. La palabra pequeño es vano. No tendrá recompensa en el reino de los cielos. No dice que se perderá, pero dice que será vano, será pequeño.
del reino de los cielos. Pero dice que si alguien guarda el mandamiento y se le enseña a otro que lo guarde, será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. A mí Dios me llamó a guardar sus mandamientos, empezando con el día de reposo. Y viera qué reto ha sido. Ha sido el reto más grande que yo me he enfrentado. Tanto a comer de acuerdo, como dice Levítico capítulo 11, como a guardar el mandamiento. Hay diseños que tenemos que regresar. Nosotros nos levantamos el cuello como cristianos, diciendo que caminamos de acuerdo a las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, hablando acerca de la comida, y no quiero entrar mucho ahí, pero dice que ya la comida está santificada por medio de la palabra, y no es por declarar la palabra. Y yo declaro que esta comida es limpia en el nombre de Jesús porque tu palabra lo dice. En una parte dice la Biblia eso. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 14, después de lo que leímos, y en Levítico capítulo 11, cómo es que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comer y qué no tenemos que comer. Incluso Isaías capítulo 66, verso 17, dice que todo el que come ratón, hay unas versiones que dicen que come ratón y que come serpiente, y el que come cerdos enfrentará el juicio de Dios, será cortado. Eso es lo que dice. Léalo en su Biblia. Isaías 66, 17. No me lo estoy inventando, léalo. Bueno, me metí en terrenos minados. Voy a leer rápidamente 4 versos de Levítico capítulo 23 y vamos a terminar. Bueno, no sé si me aguanta terminar. ¿Pasaron los 10 minutos? Ya pasaron los 10 minutos. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Las fiestas de quién? De Yahweh, de Jehová, como dice su Biblia. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahí la palabra fiestas es moedim, que es la misma palabra estaciones, en Génesis 1:14. 6 días trabajarás, el día de reposo. Trabajarás 6 días, y el número 7, aquí es contado como una fiesta solemne. Dice: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habites, en todo lugar. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Otra vez dice que no son de los judíos ni son del ser humano, son de Dios las fiestas. Estas fiestas nos las quitaron, tanto el día de reposo como las fiestas nos las quitaron en el 321, 325, cuando entró una ley llamada la ley dominical por Constantino. Murieron más de 75 millones de judíos por estos cambios. He recolectado la historia desde el siglo I hasta el siglo XIX al respecto. Se los puedo compartir históricamente. No me diga cómo lo recolecté, pero ahí lo tengo. Las convocaciones santas a las cuales ya lo cansé, se me hace que le van a decir al pastor: ya no dijes de lo menos hay un predicador. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Cuáles tiempos? En sus tiempos, en los tiempos que han sido señalados para hacer las convocaciones. El 29 de este mes es la convocación de la fiesta número 5. Todavía no se cumple. Se cumplieron 4. Se cumplieron 4. Passover,
panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. Faltan las trompetas, falta el día del perdón, que es Yom Kippur, y la fiesta de tabernáculos, que representa las bodas del Cordero. Leímos Mateo 5, 17 y 19, que dice que nadie, que Cristo no vino para abolir la ley ni los profetas, sino para que se cumpla. Para obedecerlo. Vamos a terminar en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7 dice: el que dice, yo le conozco, y esto nomás es para comprobarles que las cosas no han cambiado. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo? Porque lo vamos a manifestar guardando sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Guardando sus mandamientos. Verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mismo mandamiento, la misma palabra. ¿Sabe cuando yo entendí esto? ¿Qué fue lo que hice? Puse una palabra que muchas veces nos asusta. Circuncidé mi Biblia. ¿Qué es eso, hermano? Hay una hoja que divide el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que creo yo que es un error decir el Nuevo y Antiguo, porque nuestro Dios es un Dios eterno y vivo. Son pactos los que tiene nuestro Rey, no son testamentos, porque no está muerto. En ninguna parte miramos que es testamento, miramos que es pacto. Jeremías 31:31. Hay una hojita en blanco que dice Nuevo Testamento. Esa hoja, cuando yo entendí esto, la arranco. Dije, esta es una sola historia desde el principio hasta el final. Por esa hoja, por 1800 años hemos estado divididos y nos hemos convertido en antisemitas. ¿Sabe lo que es un antisemita? Ha llegado la teoría del reemplazo. Somos un Israel espiritual, hemos reemplazado a Israel y muchas otras enseñanzas, las cuales no hay ningún sustento bíblico. Y se lo pregunté a un hombre que tiene alrededor de 30 años siendo pastor. Muéstrame dónde es que somos Israel espiritual. Estamos en el tiempo de la restauración. Dios nos está restaurando. En la Nueva Jerusalén solamente hay 12 puertas. Y por una de esas 12 puertas nosotros tenemos que entrar. Investíguelo, es más. Déjame, le doy la cita para que anote la cita para que no diga, el hermano Jaime nos está choreando nomás. Apocalipsis capítulo 21 verso 12 dice: y tenía un muro. Usted puede leer todo el capítulo, está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por una de esas 12 puertas nosotros tenemos que entrar. Tenemos que ser injertados en una de esas 12 tribus. Es libre para investigar. Investíguelo. No me crea. Usted investíguelo. Y en el verso 13 nos dice: al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y
al occidente 3 puertas, que es un total de 12 puertas. Investigue. No me estoy inventando lo que le estoy diciendo. Investigue. Ahí le voy a parar. No pensaba llegar a ese extremo, porque yo considero que es un extremo hasta donde llegué. Porque esto que yo les acabo de mostrar es algo que Dios se encarga de mostrarnos directamente. Así como nos mostró que tengo que guardar el día de reposo, y no digo que todos lo tengan que guardar, que yo considero que sí. Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. Séptimo día. Y empieza justamente el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. Y no es nomás parar de trabajar. Dice que este es un día, es mi día. Y es día santo, sagrado. Nosotros le llamamos que es de los judíos, tanto igual como el día de reposo como las fiestas, porque son los únicos que lo han guardado. Son los únicos que han obedecido los mandamientos. Así les han matado a muchos. Han matado a miles de otros hermanos judíos. Yo cuando escucho que alguien se levanta a hablar en contra de los judíos, en una ocasión escuché a alguien que estaba diciendo algo negativo de los judíos desde el púlpito, y yo estaba hasta atrás. Yo me paré. Estoy a punto de venir y decir, ¿sabes qué? ¿Con qué derecho te pones a hablar? No tienes ningún derecho, no conoces su historia. Ellos tienen 71 años apenas, que están medio descansando porque todos los días les llueven misiles. Todos los días les llueven misiles. Cheque las noticias. Sí. Todos los días les llueven misiles. Pero ellos tienen una promesa, y esa promesa es nuestra también, si nosotros caminamos en los mandamientos, que tendremos la protección del que está sentado en el trono, que Él nos cubrirá y Él no nos dejará, porque Él es fiel y Él estará con nosotros todos los días hasta el final. Y Él dice en Isaías 55, si no me equivoco, que por torpes que seamos, Él no nos dejará descarriar ni a izquierda ni a derecha, que Él nos guiará por sendas de justicia. Venga a mí todo el que esté cargado y cansado, yo no voy a descansar. ¿Sabe lo que es? Ese es un hebraísmo. ¿Sabe lo que eso significa? Vengan que yo les voy a dar la correcta enseñanza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Vamos a dejar a un lado todas las tradiciones, porque hay tradiciones que nosotros nos apartan de las bendiciones de Dios. Solamente lo que yo quiero terminar diciendo, que el final de todos los discursos, y especialmente este discurso escuchado, consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso fue lo que dijo el hombre más sabio después de Jesús, el rey Salomón. Ruego al Eterno que solamente su voluntad sea la que se haga. Yo cuestioné a Dios mucho tiempo, porque esta revelación la recibí hace casi 2 años. Yo cuestioné a Dios mucho tiempo. ¿Por qué se te ocurrió mostrarme esto a mí? ¿Por qué me llamaste al pastor Alan? ¿Por qué me llamaste a cualquier otro pastor? ¿Por qué a mí? Y Dios me contestó: no fuiste el primero en ser llamado. Fuiste el primero en escuchar, pero no fuiste el primero en ser llamado. Y me empezó a mostrar a los pastores que primero se les dio esta revelación. Y la rechazaron. Rechazaron el conocimiento. Y por cuanto has desechado el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Dice Oseas 4:6. Eso es lo que ha sucedido. Y yo entendí eso. Mejor ser odiado por todo el mundo por decir la verdad, pero obedeciendo al Rey del universo. No hablo más.